tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Verso 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a los dos, a José llamado Barsabás, que tenía sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que se tome la parte del ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El capítulo 2 y el verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud, y estaban confusos, porque cada uno se les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos todos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de vino o de mosto. Entonces el capítulo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto fue lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y nuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar. Esa bendita palabra, amo la palabra. Yo creo que hay algo que Dios nos va a enseñar, y téngame paciencia para recibir y aprender esto que el cielo nos quiere enseñar. Empieza la historia en el capítulo 1 del primer libro de Hechos de los Apóstoles. Empieza hablando de algo que no estaba bien. Había un orden en desorden. Pastor, ¿cómo así? El Señor había levantado a 12 apóstoles, pero entre los 12 había uno llamado Judas, que abortó su diseño y su propósito. Y antes del Espíritu Santo venir, el Señor primero guió a los discípulos a que establecieran el orden que Él había establecido. En pocas palabras, ellos tuvieron que escoger a uno para que asumiera, entrara y tomara el papel de Judas. Alguien tuvo que tomar, alguien tuvo que asimilar, alguien tuvo que entender el papel de Judas. Y solo cuando los dos estuvieron juntos, entonces el Espíritu Santo vino. El número 12 representa gobierno, representa orden, representa legalidad, representa fructificación y representa abundancia. Yo no te voy a hablar del número 12, te voy a hablar que solo hasta aquellos que estuvieron unidos de acuerdo al establecimiento apostólico fue que el Espíritu Santo pudo venir. Por eso la fiesta de hoy en hebreo es Shavuot, en español es Pentecostés, Pente de 50 días justo después de la Pascua. Ellos empezaron a celebrar esta fiesta que hoy la iglesia en el mundo entero debe celebrar y seguramente está celebrando. Y eso pasa, mis hermanos, y el Espíritu Santo viene entonces con poder sobre esos 120. Pero fue hasta que los 12, me llama la atención cómo en el capítulo 1 escogen al otro discípulo para que ocupe el lugar de Judas, y en el siguiente capítulo el Espíritu Santo desciende. Porque hasta que la iglesia no esté completa, no puede experimentar un Pentecostés espiritual. Solo cuando estuvieron en el orden, cuando la iglesia está en desorden, el Espíritu Santo no puede operar con poder. Ellos entraron en el orden, y en el capítulo 12 el Espíritu Santo vino, y entonces empezaron a hablar en otras lenguas. La gloria empezó a descender sobre el lugar, la gente empezó a ser llena, lenguas fueron repartidas como de fuego sobre cada una de las cabezas, y la gente empezó a hablar. Y en medio de ese alboroto, mucha gente empezó a especular: esta gente está ebria. Otros decían: este no es el pecador. Hay algo diferente en su mirada, hay algo diferente en su hablar. Pero si usted lee todo el libro de los Hechos, encontrará una generación que todo el tiempo resistió al Espíritu. Esteban, el primer mártir cristiano en el libro de los Hechos, él le dice: ustedes han resistido al Espíritu Santo desde sus padres. Y cuando leemos eso, creemos que es un padre natural. Y permíteme reeducarte en la doctrina. Esteban no solo estaba hablando de un papá natural, porque no todo papá natural tiene el conocimiento del Espíritu como para enseñarlo. No podemos dar por obvio lo que no es obvio. Está hablando de una paternidad espiritual. Está hablando de una legalidad, diciéndole: ustedes no aceptan al Espíritu porque ustedes no fueron enseñados por padres que también aceptaban al Espíritu. Y hay un conflicto en la iglesia hoy, siglo XXI, y estamos divididos en doctrinas. Hay gente que dice sí, el Espíritu Santo. Hay otros que dicen no, eso es fanatismo. Eso que habla el pastor Jonathan es emocionalismo. Pero no lo hablo yo. Jesús mismo dijo: yo me voy. La iglesia no ha transicionado, lo dije el viernes. La iglesia todavía está en la dispensación del Hijo. Déjame decirte que el Padre, Hijo y Espíritu Santo han operado por dispensaciones en la humanidad. La Biblia dice en el Génesis que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Padre se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía? El Espíritu Santo. Jesús no estaba allí. Y pasó un tiempo largo. Llegó la serpiente antigua al jardín del Edén. Engañó a Adán, engañó a Eva.
porque se desconectaron de su esencia y propósito. Pasaron profetas, videntes, jueces, guerreros, que tenían la experiencia extraordinaria de sentir al Espíritu Santo por temporadas, de vez en cuando y de cuando en vez sobre su vida. Un ejemplo de esto es Sansón. Y el Espíritu Santo vino sobre Sansón, quien despedazó un león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Tenía una fuerza extraordinaria. La gente sabía que lo que Sansón tenía era producto del Espíritu de Dios. Todo el mundo sabía que estaba sobre Sansón. Venía sobre los videntes y sobre los profetas y declaraba la palabra. Pero el Espíritu Santo no estaba en la tierra. Hubo una época oscura que teólogos y eruditos bíblicos han llamado tiempo de silencio. Por 400 años hubo un tiempo de silencio donde la iglesia creaba leyes, hacía leyes, y la iglesia se fusionó con la política. Ahora era la iglesia la que mandaba en toda la parte política. No había una línea divisora que dijera esa es la iglesia, esa es la ley. No, era una sola mezcla. Y en ese momento fue una época muy oscura para la iglesia. Dicen los eruditos y teólogos que no hubo palabra profética, no hubo visitación divina. Algo así como un poco más de 400 años entre Malaquías y Mateo, entre Malaquías y los evangelios. 400 años donde el mundo entero vio silencio. Y de repente, diga conmigo, y de repente algo pasó. Una estrella empezó a guiar a unos sabios del oriente, señalando el camino que había llegado el Mesías, el Salvador. En ese momento ellos reciben al Mesías y llevan ofrendas. Pero hasta ese momento Él estuvo con ellos. Por 33 años Jesús creció como un niño normal. A la edad de 30 años hace el primer llamamiento a un primer discípulo y empieza a llamar y empieza a establecer un gobierno de 12. Y por 3 años, 4 meses aproximadamente, les da instrucción, les comisiona, les capacita, les enseña, se derrama en ellos. Pero llegó un día en una reunión que Él le abre el corazón a sus discípulos. Y fue lo que compartí el viernes y le enseña una transición. Mis hermanos, a nosotros no nos transicionaron. Te dijeron que abrieras tu corazón para recibir a Jesús y ahí te dejaron. Nadie te dijo y nadie me dijo que ya Jesús no estaba en esta tierra, que ahora estaba a la diestra del Padre intercediendo como juez y abogado por ti y por mí. Y nos quedamos en la dispensación e ignoramos que Jesús dijo: yo me voy. Hijitos, me voy a ir. Y antes, porque ya dijo esto, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no podré enviarles al otro como yo. Pero si yo me voy lo enviaré. Y en ese momento yo me imagino a un Pedro llorando diciendo: no te vayas. Es la primera vez en toda mi larga vida, en estos 3 años y 3 meses, donde yo me he sentido con un diseño, con un destino, con un propósito. ¿Cómo te vas a ir en el mejor momento de mi vida? Si tú me diste identidad. Pedro, tú no le entiendes, que es que te conviene que yo me vaya. Pero la iglesia no ha transicionado. Cuando una mami quiere destetar a un niño, empieza a buscarle un sustituto para el seno para que el niño se desprenda. Eso es una transición. Cuando tú no vives la transición, te vas a quedar estancado. Le compartí el viernes algo que me pasó en la universidad. Yo no viví una transición. Por eso, si usted tiene la oportunidad de salir de la escuela y hacer un preuniversitario, hágalo. ¿Cómo le va a ayudar eso en la vida? Pero yo entré desde mi escuela a la universidad, estudiar medicina. Los primeros 15 días, todos los maestros se presentaron, los doctores. Se levanta este profesor de propedéutica, Arsenio Aguilar, y se levanta después de 15 días a decir: la próxima clase es el primer corte y va a haber un parcial de ese corte. Yo dije: ¿cómo que va a ser parcial? Si yo no he copiado nada. Yo no me podía quedar con la pregunta. Le dije: doctor, una pregunta, pero ¿cómo de qué va a ser parcial si no hemos copiado nada? El
doctor me quedó mirando y me dijo: no habrá copiado usted, pero yo di mi clase. Yo estaba esperando, como en la escuela, que el profesor se levantara y escribiera en rojo el título para que yo también lo escribiera en rojo en mi agenda. Que el profesor dijera: copien, para yo poder copiar. No hubo una transición y los primeros 15 días me quedé en el pasado pensando que tenían que dictarme. Después de esos 15 días me compré una grabadora pequeña de periodismo y ponía a grabar la clase del médico. Y yo me sentaba a escucharla atentamente. Cuando llegaba a casa, abría mi grabadora, empezaba a escuchar la grabación y empezaba a transcribir aquello que estaba oyendo, a tomar anotes para el parcial. Pero no vivimos una transición. De hecho, en el preescolar hay un grado, un curso, un nivel que se llama transición. ¿Sabe cuál es la función? Transicionar al niño de los juguetes a su primer grado de básica primaria. Y la iglesia no ha podido manifestarse con poder porque no ha tenido una transición. Nos hemos quedado en la dispensación de Jesús, porque Él es y seguirá siendo nuestro centro, pero ya Él no está en la tierra. Permíteme hablarte más a futuro. El día en que Cristo venga en las nubes por segunda vez a buscar a su iglesia, ese día el Espíritu Santo se va. Terminó mi trabajo. Entonces mi gran preocupación es: ¿por qué la iglesia en Colombia y en el mundo entero ha resistido lo que se trata del Espíritu? Y han llamado a esto fanatismo, han llamado a esto emoción, eso que el pastor predica. No, yo no estoy predicando algo que no sea en la Escritura. Jesús mismo dijo: yo me voy. Pero tendré que decir algo muy cruel, que a lo mejor a alguien ahí en la internet le va a tocar. Somos expertos en ignorar a la gente que más nos ama. Entonces me voy al cementerio a llorar a mamá, a papá, al abuelo cuando muere. Pero el 31 de diciembre, cuando pude pasarlo con ellos, quise estar con mis amigos. Somos expertos en extrañar a la gente cuando ya no está e ignorarlos mientras están en nuestra presencia. Es algo muy natural. Entonces extrañamos el día del padre, el papá que partió. Pero cuando estaba en la tierra nunca siquiera te acercaste a hacerle un desayuno, a decirle: papá, feliz día, a escribir una carta con puño y letra. Entonces el día de la madre extrañas y estás en depresión porque mamá no está. Pero nunca en vida pudiste tener un gesto de amor, de honra. Parece ser que el ser humano es experto en deshonrar a aquello que ama y aquello que le ha amado. La iglesia no se queda atrás. Ya Jesús no está en esta tierra. Él está sentado a la diestra del Padre como juez y como abogado, y nadie en la tierra puede hacer eso. Si yo soy un abogado y voy a defenderla a ella, yo no puedo decir: yo voy a defender a Aida, ella no es culpable de nada, aquí tengo las pruebas que prueban su inocencia, y todo el mundo está escuchando la defensa de mía como abogado en mi cliente, y cuando termino pongo el folio de mi defensa y ahora me siento aquí y yo como juez digo que Aida queda absuelta de toda calumnia y delito que se le acusa. Nadie puede hacer eso. Pero Jesús, la Biblia dice que es juez, pero que también es mi abogado. Eso me gusta. Él es el único que puede jugar en esos dos roles. Esa es su función hoy en esta dispensación. Pero mis hermanos, en la tierra tenemos un compañero de vida, tenemos un consolador. El consolador es aquel que te ayuda a pasar al otro lado. Tenemos a una persona que está con nosotros, pero la iglesia la ha ignorado porque ha resistido al Espíritu. Una vez les prediqué: escondidos de su presencia o escondidos en su presencia. Hoy tendré que decirles: una cosa es resistir al Espíritu, otra cosa es vivir rendido al Espíritu. Hay una generación que ha resistido al Espíritu desde su juventud. Como lo dijo Esteban, desde sus padres. Y es normal. La gente resiste lo que no conoce. ¿Sabe por qué hay tanta resistencia a la vacuna de COVID? Sea china, americana, alemana, rusa o colombiana. ¿Sabe por qué hay tanta resistencia?
Porque no la conoces. Pero ¿sabes por qué no le pones resistencia a la influenza? ¿Sabes por qué no le pones resistencia a la rubiola y vas y llevas a tu bebé cuando tiene el mes y que le toca la vacuna y no dejas que pase un día? Porque la conoces. Porque ya has visto que cientos y cientos de niños se la han puesto y nada ha pasado. Ese es el temor con la vacuna. La iglesia le teme a lo que no conoce. Le teme rendirse al Espíritu. Y la iglesia siempre ha resistido lo que no conoce. Cuando salió Facebook, tendré que decirlo, yo no quería abrir Facebook, me obligaron a abrir uno. Hoy tenemos casi 11,000 suscriptores. Yo no decía que era del diablo, pero yo escuchaba a todo el mundo decir que ese asunto era diabólico. Pero desde hace más de año y medio, todas las iglesias habidas y por haber, y todos los ministros habidos y por haber, hacen Facebook Live. Es que ya no es del diablo. Nos pasa como ese hermano querido Gigi Ávila, Puerto Rico, que ya está hoy en la presencia de Dios. Un día hizo una campaña, el hermano Gigi Ávila en Puerto Rico, y mandó a quemar todos los televisores porque el televisor era el cajón del diablo. Y prendían los televisores en el estadio. Años más tarde, Dios le regala al hermano Gigi Ávila el canal de televisión, el canal Luz. Y el hermano Gigi predica día y noche en el canal Luz. Ahora muere, está en la presencia de Dios y todavía sale predicando en el canal Luz. Y un día, en una entrevista de un noticiero secular, le preguntaron: hermano Gigi Ávila, usted hace años dijo que el cajón del diablo era la televisión. ¿Cómo nos habla de que ahora predica desde la televisión? Y el hermano Gigi dio la respuesta más contundente que he escuchado en mi vida. Dijo: bueno, si es el cajón del diablo, no problema del diablo si me dejó meter ahí. Se salió con la suya el hermano Gigi. Pero la iglesia siempre ha resistido. Resiste lo que no conoce. Dice que es del diablo, pero cuando ya la acepta y lo quiere implementar, ya pasó de moda. Ya pasó de moda. Ya hay otro más allá. Cuando salió WhatsApp, no, eso es inmundo, eso es del diablo. Hoy todos los pastores tienen grupo y pastorean por WhatsApp. La iglesia ha resistido. El mundo resiste lo que no conoce. Ahora, yo no tengo problema que el mundo resista lo que no conoce. Tengo problema que la iglesia siga resistiendo lo que un día dijo conocer. Si tú dices conocer al Espíritu, ¿por qué resistes al Espíritu? Jesús dijo que el Espíritu Santo no lo podía recibir el mundo porque no le ve ni le conoce. Pero le dijo a sus discípulos: pero ustedes le conocen porque mora con vosotros. No me preocupa que el mundo no lo conozca y que lo resista. Es normal resistir a aquello que yo no conozco. Por esa razón, cuando te dan algo a probar y tú nunca lo has probado, tú dices: ¿será? Espérate. ¿Quién hizo esto? ¿Qué le echaron? O sea, yo lo pruebo, pero dime que eso se ve como un poco raro. Bueno, hay algunos de ustedes que no le prestan atención. Todos se lo meten a la boca. Hay otros que no, espérate, eso no se ve bien. Eso tiene como un gordito allí, yo no sé qué es eso. Pero es normal resistir lo que no conozco. Mi pregunta es: ¿por qué la iglesia ha resistido aquello que ha declarado conocer? Por años hemos resistido al Espíritu Santo. Por años hemos resistido la presencia, la gloria de Dios en medio de nosotros. Por años hemos resistido su gloria, su presencia sobre nuestra vida. Por años hemos dejado a un lado el Espíritu Santo. Por años hemos ignorado la obra del Espíritu Santo en esta tierra. Por años la iglesia ha degradado y, en palabras de Esteban, ustedes resisten al Espíritu Santo como sus padres. Y tendré que decirles: gran parte de la resistencia al Espíritu Santo es culpa de aquellos ministros que nunca nos enseñaron y nos educaron a vivir en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a
a depender del Espíritu. Y entonces creció una generación huérfana, porque Él es el Espíritu de adopción por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Y entendiblemente que una generación en orfandad es una generación que no conoce al Espíritu. Porque cuando tú conoces al Espíritu, la orfandad se tiene que ir de tu corazón. La orfandad se tiene que ir de tu vida. Pero hay una generación que ha estado resistiendo al Espíritu. Pero yo creo que aquí tengo sentado, y también en la internet, una generación que no resiste al Espíritu Santo, sino una generación que vive rendida al Espíritu Santo. Yo no quisiera seguir predicando. Yo quisiera ver al Espíritu Santo moverse esta mañana, como se movió en el Pentecostés. ¿Puedes colocarte en pie por un momento, por favor?